Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio la doctora Luzbeti Jiménez de Borrero, el doctor Pablo Borrero y el doctor Orlando Riascos. Tres personas frecuentes panelistas de nuestro programa a quienes saludamos y con quienes vamos a compartir esta hora de conversación. Buenos días a ustedes. Gracias. Buenos días a todos y a la amable audiencia. Buenos días a todos los miembros de la mesa y a la amable audiencia. Bien, entremos en materia. El día de hoy, el presidente Juan Manuel Santos, en horas de la mañana, estará en la Corte Constitucional denunciando ante esta instancia lo que llama el Pacto de Bogotá, los abogados internacionalistas, y según el cual el gobierno de Colombia considera que es inaplicable el fallo de la Corte Internacional de La Haya que delimita las nuevas jurisdicciones marítimas y fronterizas entre Colombia y Nicaragua. Lo argumenta el gobierno sustentado en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que taxativamente expresa que cualquier cambio de limítrofe, en este caso entre Colombia y otro estado, debe pasar por el Congreso de la República y debe corresponder a un tratado bilateral. En tanto que no hay un tratado bilateral y no ha pasado por el Congreso, Juan Manuel Santos anunció en esta semana que el fallo de la Corte Internacional de La Haya es inaplicable en estas circunstancias. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha invitado al presidente Juan Manuel Santos a que los dos países se sienten a discutir la construcción de un tratado bilateral siempre que esté sujeto y respetando el fallo precedente de la Corte Internacional de La Haya. Recordemos que este fallo ha levantado mortificación y roncha en el país porque, según esta determinación, Colombia estaría cediendo 90.000 kilómetros cuadrados de mar territorial a Nicaragua. Y hay voces en el país que plantean que Nicaragua tiene una política expansionista. Esta afirmación también la manifiesta el presidente de Panamá, y hay alguna preocupación en la misma tónica por parte de la presidenta Chinchilla de Costa Rica. Y en igual tema está Jamaica, que son los tres países que de alguna forma resultarían afectados dentro de un plan de revisión de los mares territoriales que corresponden a Nicaragua y a los países vecinos. Nicaragua está diciendo: no somos expansionistas, estamos reclamando un territorio que se nos quitó. En el caso de Colombia, a principios del siglo XIX, y en el caso de Panamá, o mejor, de Costa Rica, a principios o en la primera mitad del siglo pasado. Estos son temas que, aunque parecen muy gaseosos, es necesario que les hagamos pedagogía, porque si no, termina en manos de los políticos de turno haciendo politiquería barata y poniéndonos a pelear entre colombianos y nicaragüenses, y muchas veces sin saber realmente dónde está la razón y cuál es la almendra, la sustancia de este problema. Yo les quiero pedir a los tres invitados que nos ayuden a ustedes y a nosotros a entender dónde está el problema y cuáles son las salidas sensatas a este problema. Comienzo por usted, doctora Luzbeti. Como para mi mamá, que insisto tiene quinto de primaria, ¿el problema dónde está? ¿Y cuál es la salida sensata? Sí, efectivamente, como usted ha planteado, se trata, en este caso, es de que los colombianos unidos encontremos una salida que nos impida, nos evite entrar en una confrontación con nuestros vecinos, especialmente con Nicaragua. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Después de muchos años de una discusión ante la Corte Internacional de La Haya por las aguas en Centroamérica, en el Caribe, en la zona de San Andrés, Providencia y sus cayos, pues la Corte finalmente, a finales del año anterior, produjo una sentencia. Pues la Corte finalmente, a finales del año anterior, produjo una sentencia. Pues la Corte finalmente, a finales del año anterior, produjo una sentencia. Pues la Corte finalmente, a finales del año anterior, produjo una sentencia. Pues la Corte finalmente, a finales del año anterior, produjo una sentencia. Pues la Corte finalmente, a finales del año anterior, produjo una sentencia. Pues la Corte finalmente, a finales del año anterior, produjo una sentencia. Pues la Corte finalmente, a finales del año anterior, produjo una sentencia. Pues la Corte finalmente, a finales del año anterior, produjo una sentencia. Pues la Corte finalmente, a finales del año anterior, produjo una sentencia. Pues la Corte finalmente, a finales del año anterior, produjo una sentencia. Pues la Corte finalmente, a finales del año anterior, produjo una sentencia. Pues la Corte finalmente, a finales del año anterior, produjo una sentencia. Pues la Corte finalmente, a finales del año anterior, produjo una sente
Una sentencia que, pues obviamente, dividió al país. A uno los dejó muy molestos, entre otros al grupo político que encabeza el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes desde ese preciso momento consideraron que esa sentencia no se podía cumplir. Y no se podía cumplir porque le habían quitado a Colombia pues una parte considerable en aguas. No obstante que la ministra de Relaciones Exteriores había previsto una situación más o menos de esa manera, que iba a ser el fallo, ella se había pronunciado, había hecho alguna manifestación, pues cuando se profiere ya este fallo deja a la gente totalmente inconforme. Con todas estas polarizaciones del país, tenemos que mirar las situaciones de modo, de tiempo y lugar en que esto se produce y la decisión que toma el presidente Santos la semana pasada de decir que es inaplicable. Estamos en un momento coyuntural, primero de diálogos en La Habana y segundo donde el presidente aspira a la reelección presidencial. Y esto implica obviamente que todas las grandes decisiones del gobierno nacional van a estar enmarcadas dentro de ese contexto. Es decir, él tiene que darle gusto a los diferentes sectores porque él quiere una reelección. Y por eso es que ha dicho que el fallo de la Corte no lo va a aplicar. Es inaplicable, ¿por qué? Porque dice él que allí se han modificado los límites de Colombia y que de acuerdo con el artículo de la Constitución que usted muy bien citó, el artículo 101, pues esos límites solamente pueden ser modificados por el Congreso de la República y obviamente sancionado por el presidente. Y entonces que en estas circunstancias dejar en manos de la Corte Internacional de la Haya es totalmente alejado a la Constitución política y que entonces ellos van a denunciar el Pacto de Bogotá, que es lo que van a hacer en el día de hoy. Pues bien, pero estas son situaciones que están alegando después de que se produce el fallo. No es posible que después de que una nación o un particular han participado como partes en un proceso judicial, si el resultado del mismo, es decir, la sentencia no les satisface, entonces vengan a presentar unas nuevas argumentaciones. Sí, perdóneme, doctora, entonces para seguir en línea con lo que usted está reflexionando, le pregunto al doctor Pablo y al doctor Riascos, ¿quiere decir que esa última frase suya, si yo hago el ejemplo de paralelo, dos instituciones se someten en sus acuerdos previos a que si hay diferencias recurren al Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio y el tribunal falló a favor suyo y en contra de él, pero al final cuando ya sale el fallo, el que perdió dice, no, es que ese Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio yo no lo puedo aceptar. ¿Es eso mismo lo que está pasando, doctor Pablo? Sí, efectivamente es algo similar a lo que usted plantea y obviamente pues eso es contrario pues a los principios de la legalidad y pues de la cosa juzgada, en este caso de carácter internacional. Uno nos explica cómo el gobierno de Colombia que pues ha estado asesorado por una serie de juristas nacionales e internacionales, sale a decir que el fallo de la Corte Internacional de la Haya es inaplicable. Ahora, por este camino lo que se pretende de alguna forma es generar un precedente, un mal precedente diría yo, porque pues no solamente se va a debilitar el fallo de la Corte Internacional de la Haya, sino que se va a dilatar en el tiempo la solución de un problema que se va a convertir en un verdadero conflicto, ¿no? Internacional. Ya en todo esto pues han metido baza, como se dice, Costa Rica y Panamá, y entonces lo que se hubiera podido resolver con base en un acuerdo entre los dos estados se va a convertir en un conflicto entre Colombia, Nicaragua
y pues eso no tiene absolutamente ningún sentido. Desde luego, detrás de todo esto están los intereses de los grandes comercializadores de pesca, los monopolios internacionales, los Estados Unidos, que de alguna manera están tratando e influyendo para que en lugar de que se pueda realizar un acuerdo, se llegue pues a una confrontación. En el decreto presidencial uno se encuentra con esto, ¿no? Que la propuesta del gobierno es dizque crear una zona contigua integral. ¿Y qué es eso de la zona contigua integral? ¿Y cuándo surge esa zona contigua integral? Resulta que desde el punto de vista del derecho internacional, pues entre los estados se pueden establecer zonas especiales, entre ellas la zona contigua especial, para diferentes efectos de tipo ambiental, fiscal, aduanero, de integración, etcétera, etcétera. Eso está contemplado en el régimen del derecho internacional, pero eso tiene que ser producto de un acuerdo, no de una imposición. Y claro, en el caso concreto, frente a un fallo judicial, uno no puede después volver a discutir con base en un tratado lo que ya se definió en favor de uno u otro Estado, que es lo que se pretende con esta posición del gobierno nacional. Es decir, efectivamente Nicaragua se siente con el gobierno colombiano ¿a qué? A discutir nuevamente la delimitación de las aguas marinas, cuando ya eso es definido. Aquí la solución del problema debe enfilarse es a llegar a un acuerdo para darle cumplimiento, ¿no?, al fallo de la Corte Internacional, sobre la base pues de la cooperación, de la ayuda mutua, sobre la base de llegar a unos acuerdos. Entre otras cosas, algunos de esos acuerdos han sido anunciados por el propio gobierno de Nicaragua, que en todo momento ha tenido una actitud de diálogo y le ha dicho al gobierno colombiano que está dispuesto de todas maneras a llegar a acuerdos en materia de pesca, en materia de tránsito de buques por las aguas territoriales, sin ningún problema. Sin embargo, uno ve un espíritu chauvinista en Colombia y en el gobierno de Santos, ¿no?, que pretenden por ese camino dar la impresión de que están defendiendo la soberanía nacional. Doctor Riescos, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si en lugar de que esta delimitación que la Corte Internacional de La Haya ha dado a favor de Nicaragua lo hubiera hecho en un litigio con Perú o con Chile, hipotéticamente? ¿Sería la misma actitud la de nuestros dirigentes políticos invitándonos a desconocer el fallo? Pregunta 1. 2. Los sanandresanos, que son los paisanos, los compatriotas nuestros, históricamente se han sentido descuidados, abandonados por el gobierno central, por todos los colombianos continentales. Pero ahora los sanandresanos son lo último y lo que hay que defender de los colombianos. ¿Cree usted realmente que esa actitud a la que hace referencia el doctor Pablo, chauvinista, de un nacionalismo como patriotero, es lo que más le conviene al país, o hay que bajar la calentura de la cabeza y mirar el tema en su perspectiva jurídica y política internacional? Pienso que, como usted me lo dice en la primera pregunta, si hubiera sido con otro país, con Panamá o con el mismo Ecuador o con Perú o con Chile, no estaría pasando lo que está pasando hoy. Yo creo que aquí hay mucha connotación política, obviamente, porque el gobierno de Nicaragua es un gobierno de izquierda, un gobierno comunista, por decirlo así, ese caso. Entonces, hay otra connotación. Pero yo quiero manifestar frente a lo que se ha dicho acá, en primera instancia, que ese es un elemento político y jurídico, fundamentalmente jurídico. Ustedes lo han apuntado en la primera instancia y tienen toda la razón ellos, ya que hay un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de hace 10 meses y que viene desde hace mucho tiempo. O sea, el pacto de Bogotá fue acordado y las dos naciones se acogieron a ese pacto, dieron lo que allí señalen. Lo que aquí se ve primero es la reacción hoy del gobierno colombiano después de 10 meses que no ha hecho absolutamente nada y después de muchos años de no tener una buena defensa jurídica
porque ya usted lo decía, doctora Luzbetti, la canciller hace un año antes de anunciarse el pacto ya decía, ese pacto va a venir mal, el fallo seguramente no nos conviene. Entonces ahí vemos que Colombia no tiene una unidad nacional. Y lo hemos visto con la Comisión de Relaciones Exteriores, con los expresidentes de la República, donde cada uno dice lo que le parece, lo que le conviene de acuerdo a su postura política. El doctor Álvaro Uribe dijo primero que ese fallo era inaplicable, igualmente el doctor Samper lo ha dicho, el expresidente lo ha dicho también. El expresidente Gaviria ha dicho que hay que aplicarlo, que hay que acogerse al fallo, o sea, no hay una unidad nacional en ese tema. Uno no sabe a qué le juega en este caso la ex canciller Noemí, que tiene mucho que ver con el tema, igualmente el expresidente Pastrana, o sea, no hay una unidad nacional, no tenemos los mismos criterios. Y hoy el presidente de la República, después de 10 meses, sale con un enunciado en gran parte a reclamar el nacionalismo, a reclamar que Colombia tiene que defenderse, que tiene que revisar el fallo, que es inaplicable después de 10 meses, en unas circunstancias políticas muy distintas, porque lo vemos por debajo de las encuestas y para buscar su política de reelección. ¿Qué vemos en lo que ha planteado el presidente de la República? Que para poder llevar a cabo la aplicación del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, es que debe hacerse un tratado bilateral. Eso prácticamente es una aceptación del fallo. Colombia de alguna manera está aceptando el fallo, porque dice solamente lo acogemos si logramos reglamentarlo. Y yo creo en eso, yo creo que hoy no podemos hacer esas tareas chauvinistas de venir a decir que ahora sí Colombia, todos estamos unidos frente a ese proceso. No, yo creo que hay un fallo, hay que acatarlo y por lo tanto debe regularse con el país, en este caso que es Nicaragua. Aquí nos estamos sumando a las peticiones de otros países, porque también hay problemas con Panamá, con Costa Rica, con Jamaica, pero yo creo que lo importante ahora es pensar en San Andrés. Usted lo decía, y esa es la segunda parte de la pregunta que usted hacía, doctor Tejada, hay que prestarle atención a San Andrés, una región olvidada, como son muchas de las regiones de Colombia, olvidada completamente, y solamente nos acordamos ahora cuando hay un fallo internacional. Por supuesto que hay que prestarle atención, ya hay un pacto y recursos para San Andrés, pero a última hora la gente de San Andrés es colombiana, se siente colombiana y por tanto hay que apoyarla, hay que protegerla. Y en este caso es buscar la cooperación internacional, la bilateralidad entre los dos países, buscar que haya unos pactos de asociación para que evitemos llegar a discursos bélicos, discursos de guerra, porque yo creo que Nicaragua no tiene ninguna capacidad bélica, ni está haciendo acciones bélicas, ni tiene cómo responder, ni Colombia tampoco está en eso. Por lo tanto, para evitar que esto llegue a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, es buscar el pacto bilateral y buscar la aplicabilidad de ese fallo. Porque yo creo que hay que ser realistas, ya hay un fallo y como lo tanto ni se puede revisar, ni se puede interpretar, a no ser que surjan nuevas cosas que no las hay. O a no ser que se declare la guerra y se desconozca. Doctora Luzbetti. Cosa que la veo difícil. Sí, perdóneme. Les insisto a ustedes tres, estamos haciéndole pedagogía a nuestros televidentes. Posiblemente la posición que nuestros panelistas aquí están asumiendo es, entre comillas, la más impopular de la que se puede estar escuchando en medios de comunicación, y es que aquí los tres coinciden en que hay que acatar el fallo de la Corte Internacional de La Haya, y en muchas partes y en mucha prensa escrita y en televisión estamos oyendo discursos y leyendo discursos que dicen que no aceptemos, Nicaragua es expansionista, el derecho nos pertenece. Sigamos por esa línea, por favor. Sí. Mire, para destacar lo siguiente de la intervención del presidente la semana anterior, cuando nos anunció a los colombianos la decisión de manifestar de que este fallo era inaplicable. En primer lugar, el presidente de la República dijo que nos retiramos del Pacto de Bogotá. Ahí hay que hacer una precisión, no es totalmente cierto. Hoy está en la mañana el presidente en la Corte Constitucional, pero eso no significa que desde el día de hoy Colombia queda por fuera del Pacto de Bogotá. Y entonces que es como si no hubiera escrito eso, no hubiera suscrito ese acuerdo. Los efectos solo se van a ver dentro de un año. Así lo dice el mismo pacto en una de las cláusulas. Única y exclusivamente dentro de un año. O sea que para nosotros el caso concreto no va a tener mucha significación para el fallo que se profirió el año anterior. En segundo lugar, sumamente preocupante que el presidente de la República manifestó de que es necesario que la Corte Constitucional conozca todo esto de los límites. Y él pregunta, ¿para qué? Dice, ¿para qué?
debe la Corte Constitucional, mediante una revisión de constitucionalidad, después de que se definan estos límites, que pase por el Congreso. Y él responde: para que la Corte Constitucional reafirme la tesis de que los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados automáticamente por un fallo de la Corte. Mire, esto tiene una connotación jurídica y política. En primer lugar, no es posible de que el presidente de la República, como cabeza de la rama ejecutiva, esté direccionando o le diga a la rama judicial, a la Corte Constitucional, cómo deben ser sus fallos, cómo debe decidir, cómo deben ser sus sentencias. Eso es una intromisión indebida, eso ya no es colaboración armónica entre las ramas del poder público, sino una intromisión indebida, una presión a la Corte Constitucional. En tercer lugar, por medio de un decreto que expidió el mismo día de la intervención, el presidente de la República declaró la existencia de una zona contigua integral, por medio de la cual une todas estas aguas de todos los cayos y además desde San Andrés hasta Cartagena. Mire, eso, como lo acaba de decir el doctor Pablo Borrero, eso unilateralmente no lo puede hacer ningún país. Esto tiene que ser producto de los acuerdos con los países vecinos. Y entonces viene una connotación política relacionada con la pregunta que usted formulaba. Si el presidente de Nicaragua hubiera sido un Piñera, un Chamorro, un Bush, Colombia no se pone en estas. No había dicho nada. Claro, pero como es Ortega, entonces allí sí. Segundo lugar, es una decisión política la que está tomando Colombia. Quiere pues ser el líder de una nueva política en toda esta región, no solamente centroamericana, sino acá en el sur. Pero es una política que está arrasando con una serie de acuerdos, de convenios, de políticas de convivencia, de ayuda mutua. Me parece que es equivocado y que los colombianos tenemos que discutir esas posiciones de nuestros gobernantes. No es posible que el presidente de la República, aunque por mandato constitucional es el que dirige las relaciones internacionales, él venga a hacer de esto lo que le provoca. Es decir, nos va a meter en un conflicto, en una situación allí muy complicada, muy difícil, y de todas maneras es para debilitar al gobierno nicaragüense. De alguna manera es una intromisión también que está haciendo en esos asuntos. Bueno, el doctor Santos también, el presidente también lo dijo expresamente, con las 4 estrategias que quiere montar el gobierno. Una de ellas es frenar los ánimos expansionistas de Nicaragua. Ese tipo de afirmación adjetiva, expansionista, ya de entrada nos está enviando un discurso: estamos siendo agredidos. En el fondo es lo que nos está diciendo el presidente de Colombia. Nicaragua nos está agrediendo y la Corte Internacional de La Haya está avalando esa agresión. Sí, pero todo se basa en ¿qué? En la posibilidad hasta ahora formal de que Nicaragua instaure una nueva demanda para exigir pues una mayor mar territorial. Pero eso no se ha concretado absolutamente. Es decir, en este momento no existe ninguna demanda ante el Tribunal Internacional de La Haya. Y entonces el gobierno dice que pensando en eso, lo más conveniente es tomar una serie de medidas para evitar la política expansionista del gobierno de Nicaragua. Es decir, pues en política no solamente interna, sino internacional, se actúa con base en la realidad, que desde luego es cambiante, pero uno no puede partir de la base de que allá Nicaragua está pensando en una demanda, cuando lo que uno observa desde el punto de vista político e internacional es que el gobierno le está tendiendo la mano a Colombia, está diciendo sentémonos a dialogar, hagamos un acuerdo, un tratado que nos permita resolver este conflicto que viene de tanto tiempo atrás, y esa posición ha sido reiterada del gobierno de Ortega.
Bueno, pero yo quisiera referirme a este punto. Mire, claro, todo esto se desarrolla dentro del contexto de las próximas elecciones, no solamente para el Congreso de la República, sino para la presidencia, la reelección presidencial. Y entonces, pues hay que salir a la palestra pública, a hacer toda clase de manifestaciones patrioteras, ¿no? De ese chauvinismo ordinario, pues, de algunos sectores políticos y sociales, para ganar indulgencias, pues, con camándula ajena, como se dice, a ver si se cautivan unos votos, porque estamos pronto, pues, a tener que enfrentar las elecciones. Y claro, por ese camino ustedes han notado que incluso los enemigos del gobierno de Santos han salido a apoyar la decisión del presidente, del decreto, e incluso los partidos de oposición, ¿no? Como cosa rara, sin entrar a hacer un análisis de fondo de la situación concreta que está viviendo desde el punto de vista del derecho internacional y los efectos del fallo del Tribunal de la Haya. A mí me parece, pues, que no hay razón de ser para que en un momento dado la gente se deje, como se dice popularmente, meter las manos en la boca, ¿no? Sobre la base de que, pues, esos futuros candidatos al Congreso y el futuro presidente reelegido están defendiendo la soberanía nacional. Más cuando está claro en el derecho internacional que las zonas contiguas, ¿no?, que se establezcan entre los diferentes estados tienen que ser producto de los acuerdos y no de la imposición de un estado. Aquí ya el presidente tomó la decisión y dictó un decreto diciendo, pues, que es lo que se entiende por zona contigua, que sobrepasa inclusive los límites acordados por diferentes convenciones internacionales sobre las 12 millas. Es que el mar territorial de todo estado no puede ir más allá de las 12 millas. Y si por alguna circunstancia, en tratándose de estados ribereños, se llegan a ciertos acuerdos, creándose una zona contigua, pues se extiende ese mar territorial. Pero de todas maneras, la verdad es que eso tiene que ser producto de acuerdos, no de la imposición como se pretende en este caso. Tenemos un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Es William Gómez, ¿cómo le va? Don William, ¿cómo le va? Díganos. Bien, no, bueno, yo de la política internacional respecto al tema pues entiendo muy poco y es interesante el programa. Yo le quería hacer de pronto a usted, director, una sugerencia. Sucede que venimos ya al respecto pues hablando de Cali, hay unas situaciones como por ejemplo la malla vial de Cali que está muy deteriorada y quería de pronto para que un próximo programa lo tuviera en cuenta. Siempre hay una misma situación que se nos presenta cuando termina el puente de la Quinta. Al respecto hay como unas rejas y siempre sucede el mismo problema donde nuestros vehículos se vienen afectando. Y lo otro que pude detectar ayer es que comenzando el puente, el hundimiento de la avenida Colombia, esa misma situación se está presentando porque los carros llegan sobre esa área y golpean. Entonces invitar a este señor Haddad, que es el que nos está a nosotros con respecto pues a todas estas multas y todas estas situaciones para que analicemos un poco estos temas. Muy bien. Muchos otros factores. Muchas gracias. A usted, muy querido, y entonces aquí a nuestros panelistas vamos a pedir que tengan en cuenta ese tema para las próximas semanas. Seguimos con el tema de Nicaragua porque es un tema que es necesario que la gente lo comprenda. Aparentemente es un tema de esos que dice la gente del común, no, eso es un tema para iniciados, para pontífices, eso lo saben allá los internacionalistas, pero sucede que al final de cuentas, aunque queremos pensar que es un escenario muy poco probable, el día que llegue a haber una guerra entre dos países, a muchos de los que no se han enterado del tema, les tocará ponerse las botas y cargar los fusiles, porque así sería. De lo que se trata es de claridad para todas las personas. Si Nicaragua, ante esto que ha planteado el gobierno hoy, que no es aplicable el fallo, etcétera, Nicaragua podría presentar otra petición ante la Corte Internacional de la Haya, donde, según algunos analistas, se plantea que correríamos el riesgo de que ya en la nueva pretensión de Nicaragua pida algo así como territorio económico exclusivo que le daría jurisdicción a las orillas o a las goteras de Cartagena, hasta las goteras de Cartagena. ¿Será que estamos jugando con fuego y nos estamos poniendo a provocar situaciones que van a resultar inmanejables?
Yo lo que creo es que hay una total improvisación del gobierno nacional. No solamente en ese proceso, en muchos procesos. O sea, el tema de la defensa de la soberanía del territorio nacional lo tenemos en la historia colombiana. O sea, lo más claro y concluyente es la pérdida del Canal de Panamá. O sea, y eso en 1903, ya después de 110 años, y Colombia seguimos en la total improvisación. Los abogados que vienen a defender a Colombia fueron nombrados 4 meses después de haberse dado el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y solamente ahora, después de 10 meses, el presidente de la República viene a hablar de 4 puntos, que en uno, el primero, es decir que solamente se aplica el fallo en la medida que hay un acuerdo bilateral. Y eso significa que le está concediendo la razón a la Corte Internacional de Justicia y le está concediendo la razón al gobierno de Nicaragua. Lo segundo, cuando usted lo dicen aquí, la zona contigua integral que está planteando el presidente de la República en el segundo punto es inaplicable y es una decisión solamente interna porque no está contemplando a otros países. Y asimismo sobre las reservas marítimas y sobre el tema de San Andrés como tal. Entonces lo que yo creo aquí es que hay una total improvisación, el gobierno tiene claro una situación y se manifiesta, como le dije ahora, en la exposición de los expresidentes de la República que hacen parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del país. Es la Comisión Internacional, los expresidentes de la República y cada uno por su lado, cada uno apostándole a la política. Y el presidente de la República lo que hace ahora solamente es una actitud nacionalista, una actitud chauvinista, decir que nos van a agredir, que nos están quitando territorio para impulsar y apalancar su proceso reeleccionista, porque está por debajo en las encuestas. Es lo único que pasa. Entonces hay una total improvisación y yo creo que no podemos dejarnos meter los dedos a la boca. Tenemos que ser responsables y defender, por supuesto, a nuestro país, ni más faltaba. Pero tenemos que ser claros que aquí hay unas reglas de juego, que hay unas decisiones, que hay que respetarlas. Y por lo tanto, ya esa decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya no se puede apelar. Hay que interpretarla, hay que revisarla, si hubiese cosas nuevas. Pero ¿qué cosas nuevas hay aquí en ese elemento? No los hay. No hay ningún elemento nuevo innovador. Entonces está jugando a la política nacional, lanzando dardos, mensajes, para que apoyemos al presidente Santos. Entonces todo el mundo sale a apoyar al presidente Santos para decirle, sí, está defendiendo la nacionalidad, pero resulta que no es así. Yo creo que hoy Colombia debe discutir muy claramente lo que está pasando en el país. Hay una gran movilización de sectores agrarios, de los docentes, de mucha gente reclamando nuevas posibilidades alternativas democráticas en Colombia. Y eso tenemos que mirarlo y tenemos que ser muy responsables con ello. Muy bien. Lo que está diciendo el doctor Riascos nos sirve de cierre para este tema por el día de hoy, en el sentido de que quizás lo que está haciendo el gobierno nacional es poniéndonos a discutir sobre un tema que es muy importante, pero mostrándolo de tal manera que nos exacerbe ánimos y pasiones chauvinistas, como ya la dijo el doctor Pablo Borrero, que lo único que hacen es como ponernos a alinearnos en función del presidente y del gobierno central y olvidarnos de los otros temas de la agenda nacional. El tema de la agenda nacional que queremos pedirle a nuestros panelistas que nos toquen ahora en esta segunda parte del programa es el marco jurídico para la paz. En esta semana la Corte Constitucional acaba de aceptar una demanda del viceministro de Defensa del gobierno anterior, del doctor Guarín, donde él lo que está pidiendo es que en todo caso las personas pertenecientes, que se demuestre que han pertenecido a grupos armados ilegales, como en este caso las FARC y el ELN, si entra en este proceso de negociación, y o que hayan participado de procesos de masacres y de delitos de lesa humanidad, sean excluidos taxativamente de cualquier beneficio de alternatividad penal. Este tema se pone sobre la mesa porque ya en La Habana se está discutiendo la participación política de las FARC en el nuevo Estado de Derecho que surgiría después de las negociaciones, y porque las FARC acaban de decir que quieren una jurisdicción política especial para los campesinos. Están pidiendo algo así como 8 cupos, o 8 u 11 en el Senado y la Cámara de Representantes como una jurisdicción especial, que también algunos sectores de opinión plantean que es la manera como ellos se van a vestir para entrar a tomarse este tipo de cuotas en el Congreso. Doctora Luzbetti. Sí, efectivamente, la decisión de la Corte Constitucional de avalar el marco jurídico de la paz también ha generado una serie de divisiones en el país, ha polarizado aún más las relaciones internas
entre los colombianos. Pero la Corte, cuando avala este acto legislativo, ese marco jurídico para la paz, la Corte de todas maneras hizo unas modulaciones, pudiéramos decirlo, sentó unos planteamientos para que el Congreso de la República los tenga en cuenta cuando se esté discutiendo y se apruebe la ley estatutaria que va a desarrollar ese acto legislativo. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que fue objeto de la demanda y que ha sido motivo de polémica nacional es lo que tiene que ver con la selección de los delitos y de los autores de los mismos. Pues durante tantas décadas las FARC, sus miembros que se han cometido secuestros, combates, muertes, violaciones, reclutamiento de menores de edad, etcétera, pues no es posible porque no alcanza el tiempo ni la infraestructura del Estado para investigar y sancionar a cada uno de los responsables de tantos delitos. Entonces se acudió a esa figura muy propia de la justicia transicional, hacer una selección. La Corte avaló ese mecanismo y le garantizó a las víctimas que si la posibilidad, si no están de acuerdo con la selección que se haga de delitos y de los responsables, que el Congreso de la República debe en la ley estatutaria establecer unos mecanismos, en este caso los recursos jurídicos que tengan estas víctimas o la sociedad en general para recurrir esa selección que se haga. Porque lo que se trata es, según la Corte, de que haya toda la transparencia al momento de definir cuáles delitos y a quiénes es que finalmente se va a responsabilizar. Sí. Doctor Pablo. Bueno, sobre este tema nos hemos referido en otras oportunidades y hemos hecho la diferenciación que hay entre la justicia penal ordinaria y la justicia transicional, que es una justicia especial, ¿no?, que hace énfasis en el reconocimiento de la verdad, en la reparación de las víctimas, en la no repetición de los actos de barbarie, de ferocidad que se hayan generado como consecuencia del conflicto armado. Pero permítame decirle esto, en efecto, la Corte Constitucional condicionó de alguna manera la aplicación de la justicia restaurativa o justicia transicional a que se dé por terminado el conflicto armado. Eso implica entonces, y así lo dice la Corte, pues la entrega de armas, también la liberación de los secuestrados, la determinación de dónde están, digamos, los cadáveres de las personas que fueron de alguna manera sacrificadas dentro de este proceso del conflicto armado. De tal manera pues que esa, por ejemplo, es una condición fundamental para darle aplicación a este tipo de justicia. Y la otra cosa es, en torno a los delitos de lesa humanidad, es que no va a haber suspensión total de la condena. Es decir, que de acuerdo con la Corte, los cabecillas y autores de delitos de lesa humanidad tendrán que pagar algo de pena, tendrán que estar un tiempo en la cárcel, como mínimo, para poder tener derecho pues a gozar de los beneficios que consagra el marco jurídico de la paz. De tal manera pues que de esa manera la Corte contesta pues a los ciudadanos diciéndoles no, aquellos elementos, aquellas personas que aparezcan como autores de delitos de lesa humanidad, de genocidio, de delitos de guerra, pues tendrán necesariamente que ir a la cárcel a pagar aunque sea un mínimo de tiempo. No, de ninguna manera se va a permitir pues que por estos delitos se logre pues la suspensión total de la condena. Y en relación con otros delitos, por ejemplo, como el delito de tortura o el delito de violación sexual, ¿no?, siempre y cuando pues se consideren estos delitos como delitos de lesa humanidad,
pues también estarán sujetos a lo expresado anteriormente. Vale la pena decir que pues esto tiene que pasar por todo un proceso judicial, ¿no? En donde pues se respeten los principios de inocencia y el debido proceso y de todas estas cosas, porque no se trata simplemente de condenar sobre la base de hacer simples indicaciones, sino que hay que concretar la responsabilidad individual, ¿no?, de las personas que en un momento dado son materia de investigación. Perfecto. Sí, pero perdón un momentito, complemento allí. No basta, ha dicho la Corte Constitucional, la desmovilización. Esa es una de las exigencias, la desmovilización de todos los miembros de las FARC, pero además con otra exigencia, tienen que hacer entrega de las armas. No puede quedar ningún arma en manos de ellos, en primer lugar. Y tienen que la garantía de que los desmovilizados no van a volver a cometer delitos de esa naturaleza. Y en segundo lugar, tienen que entregar, poner en libertad a todos los secuestrados que tengan y a todos los menores de edad que hayan reclutado, tienen que reintegrarlos nuevamente a la sociedad. Esas son exigencias. Doctor Riescos, el panorama parece que está, aunque hay una mesa de negociación, pero hay extremos en las posiciones y pretensiones de ambas partes. Esto último que dice la doctora Betty es de los extremos que hay en un lado de la balanza, porque las FARC han dicho no vamos a entregar las armas. Las FARC no han aceptado, o mejor, han aceptado a regañadientes que ellos también han sido victimarios, que no solamente han sido víctimas, sino victimarios de este conflicto y que la sociedad civil ha sido la perjudicada con muchas de sus acciones. Menos las FARC han aceptado que tengan niños y que hayan cogido a los niños y los hayan metido a la fuerza al combate que ha vivido con el país, con el Estado colombiano. ¿Usted cree posible, factible, que esto se negocie y dentro de esa factibilidad el intercambio va a ser por puestos curules en el Congreso de la República? ¿Qué es lo que se va a negociar, a cocinar a cambio de? No, a ver, yo creo que hay un gran adelanto con lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre el marco jurídico para la paz. Ese es un gran avance porque prácticamente lo ha avalado, obviamente con las restricciones o las modulaciones que establece aquí la doctora Luz Betty, que ya conocemos. Pero yo creo que el mandato fundamental para cualquier gobierno, para cualquier presidente, para cualquier ciudadano, es la Constitución Nacional, y la Constitución Nacional dice que el mandato supremo es la paz. Y por lo tanto lo que nos interesa a los colombianos es lograr la paz. Yo creo que 50 años de conflicto armado interno con la guerrilla de la FARC es la hora que se termine, es la hora de culminar esa era de la violencia que ha sido tan grande en Colombia, de tantos muertos, de tantas masacres, de tantas torturas, de lado y lado. Yo creo que eso hay que terminarlo y por lo tanto es el mandato supremo que tenemos que cumplir los colombianos. Obviamente aquí volvemos al escenario internacional, hay unos protocolos por la justicia internacional, determinados pues con protocolos que suscribió Colombia, que avaló y que hoy a nivel internacional, digamos, son ineludibles. Por eso es tan importante el marco jurídico para la paz, que hay que reglamentarlo, hay que hacer 4 reglamentos internos que tiene que tener el Congreso de la República. Pero lo fundamental aquí tiene que ser la terminación del conflicto, y yo creo que la guerrilla de la FARC va para ello. Obviamente la guerrilla de la FARC ni se va a rendir en La Habana, ni va a decir entregamos las armas después de 50 años, sino que a partir de ciertas conquistas políticas, que para muchos son prebendas, o es la participación en el Congreso de la República, o algunas reformas, pero va a haber esa situación, porque yo creo que las FARC hoy han entendido que ese no es el camino. Nosotros hace mucho tiempo lo dijimos, el M19 hace 25 años lo dijo, mire, y lo han dicho muchas personas, no es el camino de las armas. Y la FARC hoy dice, no, es que no vamos a dejar las armas, pero en algún momento las tienen que dejar, las tienen que entregar, y van a continuar su política por medio de la confrontación civil, política en el Congreso de la República. Pero las FARC van a dejar las armas y por lo tanto se van a asumir eso. Lo que pasa es que tampoco están dispuestos a pagar un día de cárcel, y es donde está el problema. Ahí es donde está la cosa. La FARC no creo que vaya a decir negociamos, dejamos las armas, dejamos la guerrilla para que nos metan a la cárcel. Y eso que se en la cárcel. No lo vemos, yo creo que no va a pagar un solo día de clase. Y hay que volver a la historia de Colombia. ¿Cuántos liberales, cuántos conservadores, cuántos mandatarios colombianos están presos por 350.000 muertos en la guerra colombiana desde 1948, cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, que fue hasta el 60? Y eso terminó en un pacto, el pacto de Benidorm, o una Asamblea Nacional Constituyente como se planteó acá, o del 58, el 57 fue el acto legislativo del 57. El Frente Nacional que nos dio 16 años de la manguala política más grande de ese país. Entonces,
¿En qué estamos? Yo creo que hay que mirar que el mandato fundamental es la paz, y eso que queremos los colombianos, lograr la paz. Indudablemente la terminación del conflicto con la guerrilla de la FARC no es la paz absoluta, pero es un avance muy importante en liberar a tantos campesinos, a tantas personas que son presos de la violencia hoy. Y hay que mirarlo en el marco de reparación a las víctimas, estoy de acuerdo con ello, de que hoy efectivamente la guerrilla de la FARC hay que reconocer que hay víctimas, que han sido victimarios, y cómo reparar esas víctimas, pero cómo lograr la paz, y por lo tanto yo creo que hoy lo de La Habana va muy bien. Los 5 puntos que se han planteado, hay que buscarlos. La FARC no van a dejar las armas simplemente para dedicarse a ser agricultores, pues van a seguir lo mismo que han hecho siempre. La política quiere estar en el escenario nacional y eso hay que mirarlo. Entonces, ¿cuál es el bien supremo que queremos? La paz. Busquemos las modulaciones, las interpretaciones, que se aplique la justicia transicional, pero aquí tiene que haber un acuerdo. Y en línea con eso que usted dice, que ellos pretenden legítimamente seguir haciendo política, pues es que el que ha estado en las armas con un discurso político querrá seguir haciendo política ya sin armas. Aquí surge qué futuro hay con la Marcha Patriótica y con la Unión Patriótica, que son como las dos estructuras orgánicas, políticas, que tienen algún grado de legitimidad a la luz de la Constitución política y que serían algo así como el cauce por el que ellos comenzarían a derivar su accionar político no armado. Ustedes que son estudiosos del derecho, ¿qué situación le prevén a la Unión Patriótica, por ejemplo, que está en riesgo de que muera por el famoso umbral en las próximas elecciones? ¿Y qué riesgo o qué futuro posible se le ve a la Marcha Patriótica como una alternativa en caso de que la Unión Patriótica cese? Sí, efectivamente, pues no es improbable de que el umbral realmente pues eche al traste todas las pretensiones o las aspiraciones que tienen quienes fueron militantes de la Unión Patriótica. Pero de todas maneras me parece que también en el país hay un gran sentimiento para que esto no suceda, para que se mantenga allí a la Unión Patriótica y puedan llegar a participar. Vamos a ver, de todas maneras, lo cierto es, como dice el doctor Orlando Riascos, que los colombianos todos sí estamos unidos, la mayoría, por supuesto, en lo de la paz. Es que la paz no solamente es un derecho, sino un deber. Y en segundo lugar, la Marcha Patriótica. Pues sí, es un movimiento que ha ido creciendo y que por supuesto tiene muchos enemigos, y que ellos con esas experiencias pasadas de la eliminación de la UP, de todas estas posiciones como tan retrógradas de algunas personas, pues están siendo muy cuidadosos en sus discursos, en sus movilizaciones. El hecho mismo de las marchas, de las movilizaciones y de los paros en los que ellos están participando, están teniendo todo el cuidado para que no haya infiltrados. Y si eso sucede, se les sale de las manos, pues que se puede identificar que no son ellos. Es decir, se trata de mostrarle al país que quieren, por las vías legales, legítimas, sin armas, con el diálogo, con el discurso, venir a hacer política, aportar en este país de tanta injusticia, de tanta inequidad, de tanto desempleo, de tanta miseria, donde solamente las políticas favorables se toman en beneficio de unos cuantos señores que son los que acumulan toda la riqueza nacional. Doctor Pablo, ¿usted le ve futuro a la Marcha Patriótica? ¿Le ve futuro a Unión Patriótica? ¿A ninguna de las dos? Bueno, pero antes de contestarle esa pregunta, yo sí quiero expresar esta opinión. Yo, después de que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la exequibilidad del marco jurídico para la paz, yo sigo siendo un tanto escéptico en relación con la concreción de los diálogos que tengan por objeto la terminación del conflicto armado. Entre otras cosas porque hay manifestaciones de la propia FARC que ha dicho que no se somete de ninguna manera al marco jurídico por la paz y que no va a entregar las armas y que no va a estar un solo día en la cárcel. Pues estos son elementos que de todas maneras juegan dentro del análisis. Vamos a ver qué sucede, porque pues lógicamente cuando uno entra en una negociación con cartas ya definidas, como lo del marco jurídico para la paz,
pues a veces es muy difícil cambiar las cosas, ¿no? El gobierno sigue manteniéndose dentro de la línea de que hay que acatar el marco jurídico para la paz, y ahora con lo que ha dicho la Corte Constitucional con mayor razón. Pero la FARC está diciendo: nosotros no nos sometemos a eso. Y si no se someten a eso, entonces ¿cómo se va a dar por terminado el conflicto armado? Eso no deja de ser un problema muy complicado. Vamos a ver cómo se va a resolver. Y yo desde ese punto de vista soy escéptico. Ahora, en relación con el futuro de la marcha de la Unión Patriótica y de la marcha patriótica también, pues allí hay muchas tendencias en el seno de esas organizaciones. La marcha patriótica no es un movimiento homogéneo, sino totalmente heterogéneo. Hay por lo menos 2 o 3 versiones distintas, ¿no? O 2 o 3 posiciones diferentes desde el punto de vista ideológico y político. Incluso una de esas vertientes dice: no, con la terminación del conflicto armado no se logra la paz, simplemente es un paso para que avancemos en la construcción de la paz, que solamente va a ser posible con base en la constitución de una asamblea constituyente y legislativa. Otros sectores hablan de constituyentes regionales, y hay otros sectores que no quieren participar en la contienda electoral que se avecina en este momento. Y por el lado de la Unión Patriótica, pues yo no sé realmente pues qué posibilidades tiene cuando pues el umbral está tan alto, y pues para poder tener representantes en el Congreso se necesita tener más de 500.000 votos. Ahora, hay una solicitud de la Unión Patriótica ante el Consejo Electoral en el sentido de que pues se le reconozca a la Unión Patriótica la capacidad para poder participar en política en iguales condiciones a las que existían cuando se produjo pues la masacre de sus miembros. Yo no sé qué irá a resolver el Consejo de Estado en el inmediato futuro, pero de todas maneras pues son situaciones sumamente complicadas. Habrá que esperar un poco el desarrollo de las cosas, y sobre todo porque es que las campañas políticas, sobre todo para el Congreso de la República, va a empezar en enero. Ahora no va a haber agitación ni política electorera propiamente dicha, sino a partir de enero. Pero ustedes... Yo quiero hacer 2 precisiones muy importantes, con el perdón de la mesa y de la audiencia. Primero, la guerrilla de la FARC nunca ha dicho que no van a dejar las armas. Ha dicho que no van a enfrentar a ninguna persona entregando un arma, así como lo hizo Carlos Pizarro, León Gómez en 1990. Pero ellos tienen claro que tienen que abandonar las armas, porque es que de alguna manera entregarlo para ellos es un acto de rendición, y ese es un tema pedagógico simbólico, pero absolutamente las FARC tienen claro que hoy no es por la vía de las armas, y lo van a hacer. Yo creo que lo que pasa es que están allí en el diálogo, porque para eso están sentados en el diálogo. Lo segundo, la única manera de hacer política no es la vía electoral. Yo creo que la Marcha Patriótica ha demostrado que también se hace política de otra manera, con la movilización, con la protesta, con las reivindicaciones sociales, moviendo a sectores sociales. Yo creo que allí hay cosas, pero lo importante, y creo, la guerrilla de la FARC van a continuar su accionar político sin las armas, como lo han hecho siempre. Y allí hay que decirlo, están unidos el Partido Comunista, la guerrilla de la FARC, la Marcha Patriótica, la Unión Patriótica y muchos sectores que constituyen la izquierda en ese país y se quieren organizar, incluidos sectores del Polo Democrático Alternativo. Tiene que haber una salida para que tengan participación en el Congreso de la República. Por cooptación o de alguna manera lo van a presentar, pero eso se va a dar. Yo soy muy positivo frente al hecho de la paz, porque tengo la experiencia y el conocimiento de cómo son las cosas por dentro y cómo son con las relaciones con el gobierno. Con el M-19 se cayeron en algún momento, y el M-19 volvió y la restauró porque tenía el propósito de dejar las armas y la paz. Y la prueba de fuego, a propósito de lo que se está diciendo, fue el asesinato de Carlos Pizarro, que en ese momento pudo haberse devuelto todo el proceso. Claro, pero eso era, digamos, ya había una decisión política tomada, refrendada en una asamblea guerrillera, que era la paz, y además una interpretación de la historia clara. Y esa decisión también la tiene la guerrilla de la FARC hoy. Es la manera de hacer política. Ellos saben que en medio del narcotráfico, en medio de la delincuencia común, de las bandas criminales, las armas no tienen ningún mensaje para nada. Doctor Hierro, pero escúcheme usted, es que yo no sé si usted conoce el contenido del comunicado de la Corte Constitucional. Es que ahí se habla de la entrega de las armas, sí, claro, entrega física. Y así va a ser, Aquí no se está planteando, ¿no?, el hecho de que efectivamente la FARC está de acuerdo en que
pues no es por las armas que se accede al poder, no en estas circunstancias, sino que es a través de los medios, escúcheme, a través de los medios legales y pacíficos. Pero es otra cosa. No, pero creo que así debe ser. El país no va a aceptar dialogar y hacer un referéndum, una constituyente si la guerrilla de la FARC no han abandonado las armas. Es inadmisible ese tema. Por lo mismo, la Corte Constitucional habla de la entrega de las armas y se refiere a, físicamente hacer esa realidad o cumplir con esa realidad. Lo que quiere hacer notar es que, por un lado, la exigencia de la Corte de que haya entrega física se contradice con el criterio simbólico que para las FARC tiene la entrega física. Sí, no, lo van a hacer, o sea, van a abandonar las armas, no van a estar alzados en armas, las van a entregar como las queramos interpretar, pero eso es un hecho. Mire, lo que decía Jaime Bate Mancayón en el momento, las armas son unos fierros viejos, unas cosas que no sirven para nada y detrás de eso no hay una ideología, no hay un propósito político, no hay una manera de hacer la vida. Eso son cosas que en algún momento la FARC la van a entregar, no tienen ningún problema porque hay una decisión de querer hacer la paz, de dejar la guerra durante muchos años y convertirse de verdad en un partido político. Para mí eso no es ninguna discusión. Por eso lo digo claramente, la guerrilla de la FARC tiene la decisión de abandonar las armas, por eso tiene sus mejores hombres en La Habana y de alguna manera ha disminuido la intensidad del conflicto armado. Claro, eso es cierto, pero la discusión no es si las FARC tienen realmente el propósito de entregar las armas, que para nosotros es claro que así es. La discusión, y es lo que tenemos que prever, es la exigencia que ha hecho la Corte Constitucional de que para que todo, es decir, ¿cómo ha avalado ese acto legislativo del marco jurídico de la paz? Sobre la base de que para la ley estatutaria y todo lo que sigue, tienen que realmente en ese momento entregar las armas. Y entonces allí va a haber una dificultad porque los enemigos de la paz van a decir, no han entregado las armas en este momento, no podemos hacer la paz. Es decir, para eso hacemos estos programas, para mostrar qué es lo que hay y qué puede pasar. Sobre la base del conocimiento nosotros nos pronunciamos, todos los colombianos, para que no echemos al traste este esfuerzo tan grande que estamos haciendo desde el año pasado. Perdón, lo claro es que no se puede hacer política con armas. Eso está claro. Y eso es una condición que los ciudadanos podemos decirle a ese país. O sea, ni las bandas, ni los paramilitares pues tan nefastos, ni las bandas criminales, ni el narcotráfico, ni la guerrilla es aceptable en este país. Entonces, a mí me gusta terminar el programa retomando las palabras que recuerda el doctor Riastro de Jaime Bata Mancayón. Las armas son fierros viejos que no sirven para nada si detrás de ellas no hay una ideología, una filosofía, un propósito. Y de lo que se trata ahora es que la filosofía y la ideología que se predique no requiera de armas físicas para hacer valer las reivindicaciones y los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de la sociedad colombiana. La apuesta de usted y nuestra como colombianos y colombianas es, como también lo dice la Constitución política, trabajar por tejer la paz, por cuidar la paz y por mantener la paz en este país, para que nuestros hijos y nuestros nietos y nosotros y nuestros viejos tengamos derecho a morir de enfermos y a morir de viejos y no a morir de una bala o a morir de una masacre o a morir de una bomba terrorista. Ese es el propósito fundamental. La pedagogía de este programa es que usted piense, que usted se informe, que usted decida siempre en función del bienestar colectivo. Buenos días.